estamos de regreso en Guía Médica y para comenzar el programa del día de hoy, como les mencionaba al inicio, estoy en compañía de la doctora Gisela Aire, quien es dermatóloga clínica, estética y láser, ya es de la familia de Guía Médica, así que doctora, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Katherine, y a todo el grupo de Nexo TV y a toda la maravillosa población de Huancayo, la ciudad incontrastable. Claro que sí, doctora. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, también interesante, que pues obviamente a nadie nos gusta que nos queden marcas después de pronto un accidente, una cirugía o cualquier condición que nos haga tener cicatrices. Entonces, estas cicatrices, bueno, las conocemos como tal por lo que vemos en nuestra piel, ¿no? Pero ¿qué son en sí? Ok, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy un tema muy importante, como lo mencionó Katy, que son las cicatrices. Pero antes de hablar cicatrices, debemos conocer a qué denominamos las heridas, porque van a ser las causas de una cicatriz. Entonces, una herida, que justamente cuando estamos haciendo alguna actividad cotidiana, como es por ejemplo en el momento de cocinar, al momento de picar algo y nos cortamos y producimos lo que es la herida, entonces la herida se define como una alteración de la estructura normal de la piel y su función, y de los tejidos que van a estar alrededor de la pielcita. Entonces, ¿qué viene a ser la cicatriz? La cicatriz viene a ser esa huellita, esa secuela que justamente va a producirse después de una reparación de una herida. Ok, doctora. Ahora, cicatrices hay muchas, ¿no? Las que más conocemos son, por ejemplo, la queloide, que es ese tejido tan poco estético que se forma en muchas personas, y también en los que quedan después de cortar las verduras, por ejemplo, que has mencionado. Así es. Existen diferentes tipos de cicatrices, entonces, dentro de las cuales, como pueden ver ahí en la imagen, tenemos una cicatrización normal, o la que nosotros le denominamos como fisiológicas. Tenemos unas cicatrices atróficas, que son generalmente las hundiditas, las cicatrices hipertróficas, que generalmente son un poquito más gruesitas, que se produce durante toda esta reparación de la herida, y las cicatrices queloides, como lo mencionó Katy, viene a ser justamente cuando ya son mucho más gruesas, grandes, que abarcan más del borde de una reparación de una herida. Ok, doctora, y de estas cuatro que estamos viendo, ¿hay algunas que son más comunes que otras o todas son igual de comunes? No, dentro de las más frecuentes nosotros justamente tenemos lo que son las hipertróficas y las artróficas, que son, lo podemos ver en las secuelas del acné. Entonces, en las atróficas vemos justamente ese hundimiento, y dentro de la clasificación de las cicatrices atróficas de acné, pues también tenemos diferentes subtipos, como son, por ejemplo, las cicatrices ice pick, que son las de picahielo, que son las más hundidas, las más profundas. Tenemos también otro tipo de cicatriz que vienen a ser las box scar, que es un tamañito de un cuadrado o la forma, y las más grandes dentro de las secuelas de cicatriz acné, que son las tipo rolling, que son más redondeadas, ¿no? Entonces esas son las atróficas, las hundidas. Claro, o sea, cuando vemos la imagen, si regresamos una vez más, hay como que cierta similitud entre una cicatriz hipertrófica y una queloide, como que nosotros a simple vista pues obviamente no podemos diferenciarlas, ¿no? Exacto. Pero se parecen mucho, son igual de graves. Se parecen, porque justamente ambas vienen a ser un poco más grande de una cicatriz normal, ¿no? Claro. Pero la cicatriz hipertrófica es un poquito más gruesita, pero no invade los bordes de la herida. En cambio, la cicatriz queloide, dentro de su reparación se altera todo ello e invade zonas más grandes. Entonces es la que nosotros conocemos como queloides. Invaden más del borde de una herida. Las que salen, por ejemplo, cuando tenemos quemaduras o ese tipo de situaciones. En quemadura, generalmente este tipo de cicatrización va a ser... Pueden ser atróficas, hipertróficas, queloides, a veces es un mixto, ¿no? De toda esta reparación de las heridas. Entonces, según la causa. Exacto, así es, según las causas. Como bien lo mencionaste al inicio, las causas son diversas. Puede ser una inflamación o una infección, en este caso del acné. Puede ser traumáticas, como lo mencionamos al inicio, al cortarnos de casualidad. Pueden ser postquirúrgicas, entonces las postquirúrgicas pues se reparan mucho más rápido porque son heridas limpias en la gran mayoría, porque también hay otra clasificación que es de la reparación de las heridas postquirúrgicas. Claro, ¿no? Doctora, y es importante justo conocer este tema de las causas, porque hay personas que se pueden hacer un corte muy simple o muy limpio, o algo en realidad poco significante, pero la cicatriz que se forma no es la que se espera, o sea, no es esa cicatriz que forma la costrita y luego sale y luego ya no se nota nada. ¿A qué se debe entonces que unas personas, por ejemplo, puedan tener cicatrices más bruscas que otras personas?
Dentro de lo que es el proceso fisiológico de la reparación de esta herida, vamos a recordar 4 procesos, porque se va a entender aquí por qué se produce una cicatriz. Primero, cuando nosotros hacemos esa herida, primero funciona lo que es la hemostasia, es la coagulación. Eso es lo que nos defiende al primer momento. Segundo paso viene a ser la inflamación, es decir, que van a venir células de defensa a retirar, quizás ante un accidente pueden haber detritus o lo que es una herida sucia, ¿no? Entonces van a tratar de eliminar, reparar, y luego de este proceso de inflamación de las células de defensa va a venir un proceso que justamente se llama la proliferación. Va a venir otros tipos de células como son los fibroblastos, los que van a generar colágeno, y esto va a hacer que se nivele digamos a la textura de la pielcita. Y otro proceso que lleva mucho más tiempo viene a ser la remodelación. Entonces la remodelación dura incluso entre 4 semanas hasta 1 año, ¿no? O 2 años incluso en algunos otros casos. Claro, doctora. Entonces dentro de este proceso como que influye mucho el tema si cuidamos bien la herida, porque algunas personas, por ejemplo, cuando tienen una herida posquirúrgica se les infecta, ¿no? O no tenemos el cuidado que tenemos que tener y estamos manoseando y agarrando y haciendo de todo, entonces eso hace que la herida, que la cicatriz que se está formando sea mucho más brusca. Exacto, porque recordaban estos procesos que era la hemostasia, la inflamación, la proliferación y la remodelación. En lo que es en la parte de la inflamación, que dura entre unos 3 a 7 días, cuando la herida no está bien cuidada, a veces no tenemos la higiene o limpieza adecuada, pues puede infectar otras bacterias, hongos, ¿no? Entonces eso hace que altere y ya no dura los 7 días normal. Claro. Dura mayor, y en este caso también son, digamos, las heridas agudas, pero también hay heridas que son crónicas, como son las pacientes que tienen heridas por una causa etiológica que es la diabetes, también por enfermedades que son de la vascularización, que son en las piernas, las varices. Entonces, claro, en la inflamación, cuando se altera todo esto, generalmente denominamos que las alteración de la cicatrización y entre los otros procesos, ¿no? Okay. Es lo que se ve alterado una cicatriz. Es importante conocer ello porque justo ahora que menciona esto de los factores y demás, viene a mi mente que en alguna oportunidad vi por ahí que el factor genético puede ser una predisposición a que desarrolles más una cicatriz queloide o que cuando se te haga una herida sea mucho más brusca una vez más. ¿Es esto cierto, doctora? Es muy cierto. Influye bastante la parte genética, porque los pacientes a veces vienen y se hacen tratamientos continuos, tratamientos combinados, y aún así no obtenemos, digamos, la desaparición de la cicatriz. Y esto quiero mencionar cuando los pacientes me dicen, doctora, necesito un tratamiento para desaparecer la cicatriz, y eso cualquier dermatólogo les va a decir que no desaparecemos la cicatriz, las atenuamos, las mejoramos, y que según la respuesta de la piel que va a influir la parte genética, porque hay muchos pacientes que forman los queloides, entonces claro, dentro de ellos, de su composición genética, hacen que sus células no traten de, digamos, reparar de una manera normal. Entonces ahí hay un componente genético, ¿no? Okay. Entonces tenemos que explicarles que nosotros, los dermatólogos, no desaparecemos las cicatrices, pero las mejoramos para que estéticamente no sean, digamos, tan visibles, ¿no? Hasta donde pueda responder la pielcita con todos los tratamientos combinados. Claro, doctora, y pues cuando hablamos de tratamientos como tal para cicatrices, hay una gran variedad de tratamientos. Creo que el que más escuchamos siempre es el tema del láser, ¿no? Tenemos heriditas, secuelas del acné o de repente de un accidente y el láser. ¿Pero este es el único tratamiento o existen otros también? El láser es muy importante para los tratamientos que son hipertróficas, artróficas, más conocidas en el acné, que son las atróficas, pero tenemos justamente un primer tratamiento que ahora lo vamos a ver, es el gel de silicona. ¿Por qué silicona? Porque lleva justamente sílice y oxígeno. ¿Cuál es la principal, digamos, apoyo que nos da este tipo de tratamiento? Viene a ser la hidratación de la herida. O sea, cuando una herida está más húmeda, pues se va a reparar mucho más fácil. Entonces, uno de ellos tenemos justamente el
DERP, que es justamente para las cicatrices antiguas y nuevas. Pero si tenemos alguna herida, podemos contar con este tipo de siliconas, que es la primera forma de poder tratar y el gold estándar, que decimos el mejor tratamiento en heridas agudas, que es el estratamiento. Entonces, es un tipo de tratamiento, pero existen varios, como lo mencionaste, es el láser, tenemos los bioestimuladores de colágeno, el ácido hialurónico, tenemos equipos, dentro de ellos lo que son los láseres y las radiofrecuencias, los peelings para tratar también de eliminar los ice picks, ¿no? Entonces existe una gran variedad, por eso es que nosotros le decimos, doctora, solamente con una cremita voy a mejorar la cicatriz o tratar de disminuirla. No, es el tratamiento combinado y el tratamiento que va a ser justamente a largo plazo. O sea, las cicatrices también nos lleva varias sesiones e incluso demorando hasta 1 año, 2 años. Claro, doctora, hay que esperar este tiempo para poder ver los resultados como tal del tratamiento. Tenemos una pregunta de la audiencia, si ya la podemos poner en la pantalla, que nos dice lo siguiente, doctora. A ver, ¿las cicatrices después de una curación dependen del método de sutura que se usó? Ok, en esta pregunta justamente sí depende, por ejemplo, ahí lo va a ver el cirujano que ha intervenido en esta operación, porque utilizan diferentes hilos, sea de estructuras más profundas, estructuras más superficiales. Pero sí, otra pregunta que también viene aquí es, y doctora, ¿en qué momento después de una operación debo ya utilizar algún tratamiento para la cicatriz? Es más, ahora la ciencia va evolucionando y ahí justamente lo que es la terapia, lo que es láser, podemos hacer un tratamiento prequirúrgico. Durante la cirugía obviamente no intervenimos, pero inmediatamente postquirúrgico ya estamos interviniendo con las siliconas, estamos interviniendo lo más pronto posible con la terapia láser. Antiguamente se decía, no, primero voy a esperar que se repare todo, incluso hasta el año esperaban y ya la cicatriz estaba formada. Entonces lo que tenemos que prevenir es que se formen estas cicatrices anormales, tanto las atróficas en el acné, que son mucho más frecuentes, las hipertróficas o mucho más el queloide, ¿no? Porque el queloide, incluso si dejamos pasar a que se forme, pues tenemos los problemas de mayor escozor, ¿no? Pica mucho más, o incluso el dolor, porque también en estas células de reparación no solamente están los fibroblastos, sino también los miofibroblastos, que es la contracción de esta reparación de una cicatriz, ¿no? Claro, doctora. Entonces, prácticamente todo lo que ocurre desde que nos hacemos herida hasta el proceso final de reparación es importante para ver qué tan bien queda la cicatriz, ¿no? Y creo que por ahí algunas personas, el tema de cuando escuchan cirugía, la sutura, es lo que asusta, ¿no? Porque sabemos que va a quedar de todas maneras un rezago del proceso que hemos padecido, y justamente lo que no queremos es esto. Entonces, el tiempo ideal que tenemos que esperar para ver un buen resultado, tanto de cómo cicatriza la herida como tal, como del tratamiento, ¿de cuánto es aproximadamente? Generalmente nosotros decimos que va a ser variable, ¿no? Del lugar de la zona de la piel, ¿no? De qué tipo de profundidad es la cicatriz o la herida, porque en el caso de los ice pick, que es para las cicatrices de acné, son cicatrices que van, digamos, mucho más profundas. Entonces, la reparación, el tratamiento no va a ser tan fácil como otras que son las erosiones. Incluso estas ni dejan cicatrices porque están en la capita más superficial de la piel. Pero cuanto más profundos o estamos involucrando otros tejidos adyacentes, como su definición dice de una herida, pues involucra mucho mayor tiempo. Entonces, dar específicamente que se va a reparar una cicatriz depende de la profundidad de la herida para nosotros reparar. Pero en promedio decimos entre 4 semanas hasta el año o 2 años. Ok, doctora. Tenemos otra pregunta de la audiencia, pero vamos a irnos a una pequeña pausa, doctora, para responder esta pregunta y pues seguir conociendo el tema de cicatrices. Así que regresamos con más en Guía Médica. Bien, amigos, estamos de regreso en Guía Médica en compañía de la doctora Gisela Aire, con quien estamos hablando pues de cicatrices y todo lo que tenemos que saber para que pues en efecto no nos puedan afectar mucho, doctora, y no se vea estéticamente mal. Tenemos una pregunta de la audiencia entonces que dejamos pendiente, que nos dice lo siguiente: ¿el clima tiene que ver con el tratamiento de láser? El clima propiamente es post tratamiento láser. Siempre recomendamos, por ejemplo, que no se expongan a zonas de calor, que sea calor externo, que es justamente la radiación solar, y calor interno, porque a veces unos pacientes me mencionan, doctora, yo soy bastante, digamos, deportivo y quiero hacer ejercicio inmediatamente,
Pues no, porque recuerden que el láser genera una inflamación controlada y esto hace que genere allá, digamos, un tipo de calor necesario para estimular todas estas células que remodelen una cicatriz. Entonces, si nosotros nos exponemos inmediatamente, incluso les decimos por lo menos cuídense un par de semanitas del sol, entonces evitamos a que la cicatriz no se manche, porque se hiperpigmenta, entonces ahí lleva otro tratamiento más y dura más tiempo e incluso cuesta más. Claro. Pero también la otra parte es el calor interno del ejercicio. Entonces ya está inflamadita la cicatriz que hemos tratado y nosotros le generamos mayor calor, pues estamos generando mayor inflamación. Entonces decíamos justamente en la reparación de la cicatriz, si en esta parte de la fase de la inflamación alteramos, ¿no? Entonces tenemos una cicatrización anormal. Claro. Entonces no es recomendable, o en este caso el clima, o sea, si hay una zona de calor, nosotros un calor interno, pues podemos empeorar el adecuado tratamiento de lo que es un láser, ¿no? Claro, doctora. Por ejemplo, nuestro clima en Huancayo es un clima seco y que cambia mucho. En un momento está haciendo calor, pero un calor insoportable y luego está haciendo mucho frío. ¿Estos cambios extremos de temperatura también afectan? Sí, afectan porque justamente cuando nosotros tenemos en la parte de lo que es el invierno, pues la piel también se seca. Claro. Entonces justo decíamos que una reparación de una herida, cuando la herida está húmeda, pues genera una mejor cicatrización. Entonces hay que hidratar constantemente la herida o nuestra piel, incluso para protegernos de diferentes infecciones u otras, ¿no? Mientras la piel está toda normal, pues nos está protegiendo. Es una barrera justamente para estas infecciones. Claro que sí, doctora. ¿Qué consejos podría darnos entonces para de repente alguien que está pasando justamente por este proceso de cicatrización? ¿Qué tiene que hacer para no infectar la herida o complicar el proceso de cicatrización? Okay. La primera medida que nosotros les decimos ante una herida, a un proceso, un procedimiento, es que cuiden y limpien la herida, o sea, que la mantengan limpia, porque si la herida está limpia, esto va a generar una cicatrización normal, ¿no? Entonces, eso es uno, y habíamos hablado sobre el clima, que es la radiación solar. No se expongan mucho porque, si van a salir, ya habíamos hablado en un tema anterior, la fotoprotección, con sus sombreros de ala ancha, su sombrilla, su bloqueador solar, siempre siguiendo las indicaciones de su médico tratante, que es el dermatólogo especialista en tratamiento de cicatrices. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un láser fraccionado para cicatrices atróficas, pues inmediatamente no colocamos tampoco los bloqueadores, les damos un espacio de un par de días para que recién apliquen el bloqueador. Entonces, mientras ese tiempo está, pues no pueden exponerse al sol. Tiene sus explicaciones que ya el dermatólogo les va a decir justamente por láser qué deben hacer y qué no deben hacer. Claro que sí, doctora. Ahora, hablando un poquito de usted como tal, usted está en Huancayo, sabemos que radica en la ciudad de Lima, pero ¿está atendiendo a pacientitos estos días en Huancayo? ¿Hasta cuándo va a estar trabajando por aquí? Sí, estos días, justamente el día de hoy y el día de mañana, estamos en una campaña que es en la clínica Roal Dermaesthetic para tratar los diferentes problemas de la piel. Como ya mencionaron, soy una dermatóloga clínica, estética y láser, entonces ustedes están ahí invitados para que puedan acudir a una cita y yo tratar de ayudarles en lo que se pueda para mejorar su pielcita, y no solamente que esté estética, bonita, sino primero tenemos que que la piel esté sana, y claro, eso ya da una hermosura muy bonita a la piel. Claro, ¿no? Que sí, doctora. Así entonces la encontramos estas fechas hoy y mañana en la clínica Roal Dermaesthetic. ¿Dónde está ubicada? Tenemos justamente acá en el edificio Galena, que está en el Girón Tacna, que está muy cercano ahí por una referencia cercana a la clínica Ortega, pero es en Girón Tacna, ¿no? Ok, doctora. ¿Y para cualquier cita, a qué número tenemos que comunicarnos? Ahí tenemos en las redes sociales los números, pero ahí pueden contactarse con la clínica, ¿no? Ok, lo encontramos en redes sociales entonces como GC Derma. Sí, ahora justamente aperturé lo que es la página, que pueden encontrarme como GC Derma y en todas mis redes sociales. Claro que sí, doctora. Yo también me he estado dando una vueltita por la página, está muy bonita en realidad, así que pueden encontrarla la página web está en Google, la encuentran como GC Derma, y en redes sociales también como GC Derma, la doctora Gisela Aire. Así es, muchas gracias por la invitación, Katherine, y de verdad que siempre Huancayo va a estar en mi corazón y en todo lo que les pueda ayudar, pues
siempre voy a dar lo mejor de mí. Gracias a usted, doctora, por estar el día de hoy con nosotros. El tiempo, bueno, hoy día nos está quedando cortito por las 2 entrevistas que tenemos, pero ya vamos a estar, obviamente, con usted otra vez cuando regrese a Huancayo en una siguiente ocasión. Si hay mucho más preguntas, pues haríamos una parte 2 si es que se puede. O ustedes también pueden sugerir otro tema que les interese y que nosotros estamos aquí encantados de ayudar. Por supuesto que sí, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en Guía Médica.